Tienes mi corazón envuelto en tus brazos. Corro a ti, seguro estoy. Hola gente linda de Semilla, hoy continuamos con el estudio de Hebreos, este libro maravilloso, fascinante. Es uno de mis libros favoritos del Nuevo Testamento, a mí me encanta, además de que es misterioso, ¿verdad? Ya James lo explicaba en el día de inicio de esta serie. Es un libro fascinante que tiene autor desconocido. Algunos dicen que es Pablo, otros que no, pero al final es un libro fascinante que insiste una y otra vez en presentar a Jesucristo como lo más grande que existe, lo más grande sobre cualquier sistema religioso, particularmente el judío, sobre cualquier motivo, sobre cualquier línea sacerdotal, sobre cualquier religión, sobre cualquier práctica religiosa, sobre cualquier disciplina. Nos invita a creer en el Señor. Y hoy, para esta enseñanza, vamos a estar en Hebreos 4. Hoy el texto nos invita a descansar en el Señor, a disfrutar del descanso que el Señor nos regala en Jesucristo, el descanso que el Señor había anunciado hacía mucho tiempo atrás, pero que todavía hoy sigue vigente. Así es que vamos a hablar un poquito acerca de este descanso. El versículo 1 dice: todavía sigue vigente la promesa que Dios hizo de entrar en su descanso. Y el versículo 6 dice: el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Así es que lo que vamos a hacer en estos minutos es un estudio. Vamos a ir versículo a versículo. En la primera mitad del pasaje vamos a estar del versículo 1 al versículo 13 de Hebreos 4. En la primera mitad vamos a conversar brevemente sobre este cumplimiento de promesas en distintos momentos. Y vamos a ver por qué es que el texto dice que la promesa sigue vigente, como si acaso no es cierto que las promesas de Dios siempre van a estar presentes. Entonces, ¿qué significa eso de que sigue vigente? ¿Será que en algún momento ya no va a estar? ¿Cómo es que eso se debe entender? ¿Okay? Y en la segunda parte vamos a tratar de dar respuesta de una forma muy práctica a, si esa promesa de descansar está vigente para mí hoy, al día de hoy, ¿cómo la disfruto? ¿Cómo entro en este descanso que Dios me ofrece? Así es que para iniciar vamos a orar, y yo le voy a invitar a usted a que descanse, inclusive mientras escucha esta enseñanza. ¿Okay? Si usted está manejando, pues descanse a su manera mientras maneja, ¿verdad? No cierre los ojos tal vez, pero si está en la casa, puede pausar el video, ir por un cafecito, por un tecito, por una leche caliente y unas galletas. Siéntese cómodo en un sillón o en su cama y descanse en el Señor. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos dé paz y descanso. ¿Descanso de qué? De tantas cosas. De la angustia mental, de la angustia del corazón, del trabajo, del estrés laboral, del estrés de esta situación de pandemia, del corre-corre también. Descanso emocional, descanso relacional, pero sobre todo descanso espiritual. Descanso de nuestras cargas de pecado, de nuestra maldad, de nuestras adicciones, descanso de nuestra culpa, descanso del dolor. Dios nos quiere dar descanso. Oramos un momento. Señor, yo te pido, Dios, que de una forma sobrenatural, donde quiera que cada uno de nosotros esté durante esta enseñanza, tu Espíritu ministre descanso a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo también, a nuestro espíritu, Señor. Permítenos entrar en lo que tu palabra llama este reposo, este descanso tuyo, Señor. Enséñanos a detenernos, a pausar, a descansar, a aquietar el espíritu, a acallar
las voces a nuestro alrededor, el ruido, y descansar en ti. Te lo ruego, Padre Celestial, enséñanos a descansar, a reposar. Y te pido de una forma especial, por cada persona que hoy se reconoce a sí mismo agobiado, angustiado, no duerme, no descansa, su mente no ha dejado de pensar y pensar y pensar, su corazón no ha dejado de angustiarse, su agenda no se detiene, llega cansado y cuando se acuesta es tanto el cansancio que no se puede dormir. Ministra descanso sobrenatural hoy. A las personas que están sobreatareadas, Dios amado, ministra descanso hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me voy a permitir leer hoy de la Nueva Traducción Viviente. Típicamente usamos la Nueva Versión Internacional, pero hoy voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Leo del versículo 1 al versículo 5 de Hebreos 4. Después vamos a leer la siguiente parte. El texto inicia con la promesa. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Un día Dios prometió que íbamos a entrar en su descanso y esta promesa sigue vigente al día de hoy. Por lo tanto, dice el autor, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. El autor dice, tememos que alguno no entre en esta promesa. Es como que alguien ya tiene algo prometido y por decisión voluntaria no lo recibe. Dice el versículo 2, pues esta buena noticia acerca del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Ya voy a decir quiénes son ellos. Pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. ¡Wow! El hecho de que Dios nos prometa algo, si no lo creemos, no sirve de nada. Entonces, usted puede creer que Dios tiene descanso para usted, o escuchar que Dios tiene descanso para usted, pero si usted no lo cree, no sirve para nada, no entra en su descanso. Dice el versículo 3, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, dijo Dios, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Ya lo vimos la semana pasada. Respecto a las personas que quedaron en el desierto, que no entraron a la tierra prometida. Si bien ese descanso está preparado, dice el texto, desde que Él hizo el mundo. Versículo 4. Sabemos que está preparado ese descanso debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de su labor. Es parte de la naturaleza divina de Dios. Podríamos repasar la enseñanza del mandamiento respecto al descanso que vimos en Semilla unas semanas atrás. Dice el versículo 5, pero en el otro pasaje dijo Dios, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. A veces uno lee y pareciera un trabalenguas, y hay que decirlo claramente. Pedro decía, hay a veces cosas en la Biblia que no entiendo, particularmente Pablo, que escribía medio enredado, dice Pedro. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? ¿Qué es esta promesa que sigue vigente? ¿A quién se le prometió? ¿A quién se le juró que no iba a entrar? Y entonces, ¿cómo es que ahora tenemos que creer para poder entrar en ella? Ok. Don Mervyn Brenneman, acerca de las promesas del Antiguo Testamento y las profecías futuras. Él dice que una promesa en el Antiguo Testamento, una profecía, se puede cumplir en distintos momentos a lo largo de la historia humana. Y así se muestra en la Biblia. Por eso es que hay pasajes que se referían a David, después se refirieron a Israel, después se refirieron a Jesús, después se refirieron a la iglesia y después hasta se refiere a la vida eterna. Entonces hay ciertas promesas o palabras en la Biblia que se cumplen no en un único específico momento, sino en distintos momentos de la historia. Esta promesa del descanso es así. En el texto encontramos esta promesa
hecha a 3 distintos grupos, aunque cada uno se incluye en el otro. El primero lo encontramos en el versículo 2. ¿Okay? Dice, esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe los que escucharon a Dios. ¿A quiénes se refieren ellos? A los que más adelante el versículo 3 dice al final, dijo Dios, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por supuesto, a los primeros de forma específica que se les prometió este descanso es al pueblo de Israel. En distintos momentos también. Al pueblo de Israel ya se le había anunciado que iba a ser esclavo, que después iba a ser liberado. Se le anunció la libertad, se le anunció el descanso de su esclavitud de 400 años, se le anunció que iba a entrar a una tierra prometida, hermosa, donde fluye la leche y la miel. Se les había anunciado, se les anunció. Ellos salieron de Egipto, lo estamos viendo cada domingo, y una y otra vez, pusieron en tentación al Señor, renegaron de Él, lo ofendieron, pusieron en tela de duda su palabra. Dice el texto anterior, capítulo 3, durante 40 años, y después de haberlo visto maravilla tras maravilla durante 40 años, algunos lo negaron, algunos le reclamaron, y entonces el Señor dijo, no van a entrar. Y es rudo porque el Señor prometió algo y después dice no. Y es que el Señor no cumplió la promesa a Israel. Sí la cumplió. Pero ellos no entraron. ¿Por qué? Porque para entrar en la tierra prometida por Dios se necesita creer y ser fiel a ese Dios. Y esto es aplicación para nosotros hoy. Yo no puedo creer en las promesas de Dios y confesarlas y reclamarlas y declararlas si mi fe y mi comportamiento no son conformes a lo que digo creer. Entonces, este descanso le fue prometido a Israel, por supuesto. Y en un sentido sí entraron, por supuesto, porque el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. A Josué le dijeron, a usted le toca hacer que esta promesa se cumpla por medio de la conquista, aunque sepa que ya está ganado esto. Pero ellos fueron los primeros que escucharon la promesa y algunos de ellos no la recibieron. No tuvieron fe, no tuvieron obediencia, no reclamaron de Dios y se quedaron afuera del descanso de la tierra prometida. El segundo grupo aparece en el versículo 3, bueno, ya desde el 2 dice, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Y tenemos que decir, ¿y quiénes somos nosotros? ¿A quién está hablando el autor? Por supuesto, de los cristianos, dice el versículo 3, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Entonces, esta promesa de descansar le fue dada a Israel y después le fue dada a los cristianos, a la iglesia como tal. Y dice el texto que los que creemos podemos entrar en su descanso. No es una realidad que ya está. En un sentido sí está, pero en otro sentido es algo a lo que entramos. Es decir, Dios nos regala descanso, pero a nosotros nos toca descansar en ese descanso. Él nos regala la posibilidad de descansar, de estar tranquilos, pero a nosotros nos toca ponerlo en práctica, aplicarlo, activarlo, por decirlo de una forma, a nuestra vida. Pero después hay otro tercer grupo, además de los israelitas y la iglesia. Hay otro tercer grupo. Y a este tercer grupo se le anunció desde la creación del mundo. Y me refiero a toda la humanidad. Este descanso no fue exclusivo para los judíos, ni siquiera es exclusivo para nosotros los cristianos. También se ofrece a toda la humanidad. Y a usted y a mí nos toca compartirlo con otras personas y anunciar a otras personas que pueden descansar en Dios. El versículo 4 dice, sabemos que el versículo 3 al final dice, si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor.
y se le ordenó a la humanidad descansar. Y fíjese que cuando el Señor declara el día de descanso, el séptimo día, no había pueblo de Israel, no había iglesia cristiana, esto era para toda la humanidad. Y esa promesa sigue hoy vigente. Y lo voy a decir de una forma. Para nuestros amigos judíos, también ellos pueden entrar en el descanso, si creen en Dios. Nosotros como cristianos podemos entrar en este descanso. Nos pertenece este descanso, pero estamos invitados a entrar en él. Pero además, nuestros amigos y vecinos no cristianos urgen conocer que pueden disfrutar del descanso que da Dios. Y usted y yo tenemos este privilegio grandísimo de compartir esta noticia del descanso de Dios. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a la segunda parte. Somos cristianos. ¿Y por qué es que no descansamos? ¿Por qué es que pasamos angustiados? ¿Por qué pasamos estresados? ¿Por qué se nos da gastritis del estrés? ¿Por qué se nos entiezan los hombros? ¿Por qué nos duele la espalda? ¿Por qué no dormimos? ¿Cómo es que como cristianos podemos disfrutar este descanso? El versículo 6, vamos a leer la segunda parte para encontrar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo entro en este reposo? ¿Cómo lo disfruto plenamente hoy? ¿Se puede disfrutar este reposo hoy? Porque sí, algunos dirán, no, es que el reposo se refiere a la vida eterna. Y sí, es cierto. En el cielo no vamos a tener llanto, no vamos a tener dolor, no vamos a tener cansancio. Va a ser un reposo eterno. Pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, el Señor promete, el Señor lo dijo así, el versículo en Mateo 11:28, el Señor dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Se lo dijo a sus seguidores, se lo dijo a gente que ya estaba creyendo en Él. Algunos después dijeron que no, pero ahí estaban sus discípulos escuchando esto, y me lo dice a mí, y se lo dice a usted también. ¿Cómo es que nosotros como hijos de Dios podemos disfrutar de este descanso? Vamos a verlo aquí, versículo a versículo, a partir del versículo 6, dice, el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Otra vez, una invitación para todos. Versículo 7. Entonces Dios fijó otro tiempo, ya que el pueblo de Israel no entró. Fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Voy a leer de nuevo el versículo 6 todo. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy. No es cuando me muera. Cuando me muera sí voy a entrar en un descanso mayor. Pero para disfrutar ese descanso, el día establecido es hoy. Usted dice, no, hoy es miércoles, no es domingo, no es sábado, no importa. Hoy yo puedo disfrutar del descanso que Dios me da, del descanso espiritual, del descanso físico, del descanso emocional, del descanso mental inclusive. El descanso se vive hoy. Y entonces, ¿qué hago cada día? ¿Qué hago cada día? Y aquí vienen las cosas prácticas que puedo hacer para disfrutar este descanso. Entonces, dice el versículo 7, Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde, por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan su voz, no endurezcan su corazón. Y aquí vienen las dos primeras cosas. Para descansar en Dios, debo y puedo escuchar su voz. No hay ninguna experiencia más descansadora, relajante, tranquilizante que escuchar la voz de Dios. No hay nada más relajante que traiga más descanso al espíritu que escuchar la voz de nuestro papá hablando. Aquí en el oído puede ser por medio de la palabra de Dios hablada, en el espíritu por medio de un susurro del Espíritu Santo, al leer la Biblia, escuchar su voz, escucharla. Y aquí a cada uno de nosotros nos toca afinar el oído,
Porque no es que Dios no hable, es que no le escuchamos. Tenemos que pausar nuestra vida para descansar y escucharle. En segundo lugar, dice el texto, cuando oigan su voz, no endurezcan su corazón. La tragedia no es no haber escuchado a Dios. La tragedia es escucharlo y rechazarlo. Escucharlo y endurecer el corazón. Y nosotros estamos estudiando Éxodo y sabemos muy bien lo que es un hombre con el corazón endurecido que trae dolor sobre su propia vida, sobre su familia, sobre su pueblo, hablando del faraón. Si endurezco mi corazón, voy a cargar mi vida, voy a cargar mi ser, voy a cargar mi historia de problemas, de dolor, de peso. Entonces, si quiero descansar, tomo un ratito al día para escuchar la palabra de Dios y para suavizar mi corazón. Para decir, está bien, Señor, voy a hacerlo así. Está bien, Señor, voy a escoger tu forma. Está bien, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Y cuando uno se rinde al Señor de esta manera, uno descansa. Pero ya no hay nada que hacer. Él lo puede hacer todo conmigo. Entonces, si quiero descansar hoy, voy a buscar su voz, escucharla y voy a suavizar mi corazón. Sigo, el versículo 8 dice, ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, para usted y para mí. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo. Este es otro paso práctico para descansar. Se llama, valga la redundancia, descansar. Usted tiene que dormir. Tiene que parar. Tiene que dejar de correr. Tiene que dejar de hacer. Escúchelo bien. Dios no necesita que usted haga y haga y haga y haga. Dios requiere que usted se detenga y esté con Él. Dios requiere que usted duerma. Me encanta el libro de John Orber, La vida que siempre has querido, porque en uno de los primeros capítulos habla del descanso como una disciplina. Y dice, puede ser que lo más espiritual que usted pueda hacer en este momento es cerrar el libro e irse a dormir. No le voy a decir que lo más espiritual que puede hacer en este momento es apagar este video e irse a dormir, pero puede ser y venir a verlo después. Pero descanse. El Señor es sabio. Y si el Señor dijo, les voy a dar la noche para que duerman, les voy a dar 1 o 2 días a la semana para que descansen, es para tomarlos. Descanse. Si tiene que tomarse un té de tilo para dormir, descanse. Si tiene que acomodarse diferente, acomódese diferente, pero descanse. Sigo en el versículo 10. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Versículo 11. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Esta es la cuarta cosa para descansar. Se llama obedecer a Dios. Usted puede hacer el experimento. Desobedezca a Dios y va a ver qué angustiado se pone. Desobedezca a Dios y va a ver que no va a tener paz. Desobedezca a Dios. Usted sabe cómo. Usted sabe de qué forma usted desobedece a Dios. Desobedézcalo y no va a tener paz. No va a tener tranquilidad. Pero obedezca a Dios y esto le va a dar paz, tranquilidad. Pueden haber problemas. Está bien, todos los vamos a tener. Pero voy a tener paz de que estoy obedeciendo a mi Señor. Versículo 12. Pues la palabra de Dios es viva, poderosa, cortante, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. A mí me encanta este pasaje, es famoso, ¿verdad? Ahora, quisiera aplicarlo de esta manera. Como estas
quinta cosa que usted puede hacer para descansar. Supongamos que usted tiene ahí una contractura en el hombro, o en la nuca, o en la espalda, del cansancio y del estrés. Y usted quiere una terapia, un masaje relajante. Vea lo que hace la Biblia, vea lo que hace la palabra de Dios. Esta es la quinta cosa, es llenarme de la palabra de Dios. Llenarme de la palabra de Dios. No estoy hablando solamente de un devocional, estoy hablando de las prédicas de los miércoles o los fines de semana. Estoy hablando de llenarme de la palabra de Dios. Estudiarla por mí mismo, porque me gusta leerla. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que ella es viva. Y como está viva, ella sabe a dónde tiene que entrar. Ella sabe a qué parte de su cuerpo, a qué parte de su mente, a qué parte de su espíritu tiene que entrar. Y ella entra y hace, porque ella es viva. Y entonces, como está viva, es un ser vivo, ella sabe cómo relacionarse con nosotros, sabe cuándo hablarnos, sabe cuándo desafiarnos, sabe cuándo consolarnos, sabe cuándo corregirnos. Ella se va a relacionar con nosotros, pero además de eso es poderosa. Y entonces cosas que están ahí se van a poder quebrar. Cosas que nos angustian van a poder desaparecer. Cosas que con su poder nos culpabilizan van a perder su poder, porque la palabra de Dios con su poder se va a hacer más grande, pero además de eso es cortante. Ella corta cosas, ella puede cortar historia, puede cortar patrones en su familia, así lo que llaman maldiciones generacionales, puede cortar lo que sea, si nos llenamos de ella, cada vez más y más y más. Penetra entre la alma y el espíritu, ahí entre mi relación con Dios, lo que siento, mi vida, entre la articulación y la médula del hueso. Entonces, por más dura que esté la contractura, el Señor puede entrar hasta ahí. A donde sea que sea la fuente de su cansancio, de su estrés, de su insomnio, la palabra puede entrar ahí y va a dejar al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y cuando quedamos al descubierto ya no hay nada que esconder y entonces ya puedo descansar en Dios. Y finalmente, la sexta acción para descansar, versículo 13 dice: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Desnúdese delante de Dios. O bien, reconozca que está desnudo delante de Dios. Está cansado de simular ser un cristiano, de simular ser un pandereta o buena gente. Descanse de esa máscara. Descanse primero en Dios. Después sea honesto con usted mismo y pida ayuda. Repaso las 6 acciones prácticas para descansar, para disfrutar este descanso. Antes voy a leer el versículo 1 y el versículo 6. ¿Ok? Y el versículo 7. Versículo 1 dice: todavía sigue vigente la promesa que Dios hizo de entrar en su descanso. Está vigente para usted y para mí. El descanso de Dios, dice el versículo 6, está disponible para que la gente entre. Usted, yo, mis amigos, nuestra familia, la gente no cristiana. Y el versículo 7, ¿cuándo? Dice: Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy. Así es que hoy comience con estas acciones sencillas. Escuche a Dios. Dedique tiempo a escucharlo. Apague el radio. Usted sabe que en la aplicación de la Biblia usted puede ir escuchando la Biblia en el carro. Tiene 1 hora para manejar, vaya escuchándola. Va a salir a caminar, escúchela. Va a ir a entrenar, escúchela. Sí, si quiere ponerse pandereta, póngase pandereta solo con Dios. Escúchela. Es maravilloso. Hay música cristiana, escuche el podcast de James. Hay de todo para escuchar. Dedique tiempo a escuchar a Dios, a escuchar la voz de Dios. En segundo lugar, suavice su corazón, no lo endurezca. En tercer lugar,
descanse de su trabajo, tome tiempo para dormir, para descansar. En cuarto lugar, obedezca. Si Dios le dice que haga algo, obedézcalo. En quinto lugar, llénese de la palabra de Dios por todo lado. En sexto lugar, expóngase a su Señor. Hágalo conmigo. Hagámoslo y descansemos hoy. Oremos un momento, ¿está bien? Señor Dios amado, te doy gracias porque podemos descansar en ti. Gracias Dios porque hoy restauras, consuelas, refrescas nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Gracias Dios porque hoy nos recuerdas que necesitamos descansar, hacer una pausa, descansar en ti, saber que no somos todopoderosos, pero tú sí, que lo que no podemos hacer es para que tú lo hagas, que donde ya no podemos tú entras a hacer. Recuérdanos que estamos expuestos delante tuyo, que no hay nada que podamos esconder. Que cada uno de nosotros, Señor, donde quiera que estemos, podamos descansar y disfrutar de este descanso rico en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que podamos descansar todos juntos. Bueno, a la distancia. Usted en su casa y en mi casa. Pero que en un solo espíritu podamos descansar con Dios. Que podamos disfrutar este descanso que está disponible hoy para nosotros y que Dios nos permita anunciar este descanso a muchos más. Un abrazo a todos, esperamos vernos pronto. Hasta luego. Tu perdón y salvación.